Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Nuevamente, para los que están entrando, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Falta entrar una chica y ya está. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Creo que con ustedes nos quedaba un temita ver de tratamientos térmicos, que eran los tratamientos termoquímicos. Si no nos falla lo que tenemos apuntado. Me parece que era así. No sé si alguien puede de alguna forma corroborarlo, ¿no? O sea, tratamientos termoquímicos no vimos. ¿Es así? Alguien que por lo menos diga, confírmelo o refútelo. ¿Es así, chicos? Sí, sí, profe, me parece, gracias. Bien, bueno, perfecto. Bueno, refresquemos un poquito. Tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos podían ser, yo voy a ir habilitando, vamos a ver acá. Bien, vuelvo a comentarles. Nosotros habíamos visto tratamientos térmicos. Fundamentalmente habíamos visto los tratamientos térmicos en los aceros. ¿Por qué? Porque eran los que tenían una gama bastante amplia de tratamientos térmicos, entonces eran los que más abarcaban. Por eso buscábamos o hablábamos de los tratamientos térmicos en acero, pero que se podía extender a otros materiales. Lo que nos quedó por ver era la parte de tratamientos termoquímicos. Ahora, lo voy a compartir con ustedes. ¿Se ve lo que acabo de subir, chicos? Sí, profe. Bárbaro, gracias. Bien. Entonces, tratamientos termoquímicos. Si ustedes recuerdan, dentro de los tratamientos térmicos había dos grupos, por decir así. Los tratamientos térmicos propiamente dichos, que lo que producían, esos ciclos de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento, una variación en la microestructura de ese material, y esa variación de esa microestructura del material era la que daba origen a distintas propiedades. Podía ser que ese material fuera extremadamente duro, como podía ser que ese material fuera blando, o que ese material tuviera un estado que se consideraba normal para ese acero. Se podían quitar también tensiones, se podían de alguna forma producir lo que se llamaba la recristalización, o sea, que a partir de un material deformado, con un cierto grado de atritud, a una temperatura, esos granos totalmente deformados daban origen a granos completamente nuevos, vírgenes, que se los podían nuevamente seguir deformando como si no hubiese sido deformado anteriormente. Entonces ahora vamos a hablar de los tratamientos termoquímicos. Dentro de los tratamientos termoquímicos, ¿qué son estos tratamientos? Bueno, son tratamientos que producen una modificación de la microestructura y también una modificación de la composición química de ese material. El tratamiento térmico solo modificaba la microestructura, hacía que aparecieran distintos tipos de microestructura de acuerdo al tipo de tratamiento, de acuerdo a la temperatura a la cual manteníamos, de acuerdo a la forma en que enfriábamos. Y entonces eso se traducía en distintas microestructuras, pero la composición era siempre la misma, no cambiaba. Ahora, con los tratamientos termoquímicos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que ese tratamiento va a producir una
modificación de la composición química. Por lo general, esa modificación de la composición química se produce sobre la superficie del material. Es un tratamiento que incorpora elementos químicos, distintos elementos, de forma tal de que modificar la composición química en una banda superficial muy estrecha y también, por ende, producir una modificación de esa microestructura. ¿Para qué se hace esto? Y bueno, fundamentalmente lo que se busca con estos tratamientos es producir un endurecimiento de la capa superficial, manteniendo la ductilidad y la tenacidad del núcleo. ¿Dónde se emplea esto? Y bueno, en materiales como por ejemplo un diente de engranaje. El diente de engranaje, ese contacto de diente con diente genera una fricción, o sea, un desgaste abrasivo. Bueno, entonces se necesita ahí que tenga dureza, ¿para qué? Para resistir esas fricciones, abrasión, para que el diente no se desgaste. Pero yo no puedo hacer de que ese diente en su totalidad sea tan duro como la superficie. ¿Por qué? Porque en el instante del contacto, el contacto entre diente y diente es prácticamente como si fuera un golpe. Entonces, si eso fuera el diente extremadamente duro, cada vez que golpeara un diente con el otro, yo podría producir la rotura. Entonces, bueno, yo necesito a veces tener una capa dura para poder resistir esos fenómenos de fricción, de desgaste, pero tener un núcleo que sea dúctil, que sea tenaz, que siga absorbiendo los distintos esfuerzos, sin romperse. Dentro de estos tratamientos termoquímicos tenemos uno que es el cementado. El cementado, ¿qué es lo que hacemos? Incorporamos carbono a la superficie de esa pieza. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, introduciendo las piezas que queremos carbonizar, que sería otro sinónimo de cementado, con elementos que desprendan carbono que va a estar en estado atómico, y por la temperatura a la cual se va a desarrollar el tratamiento, va a ingresar dentro del material desde la periferia hacia adentro. ¿Y qué va a hacer? Va a producir un aumento del porcentaje de carbono en la zona periférica, de forma tal de que yo esa zona la pueda, luego de terminado este tratamiento de cementado, la pueda templar y revenir. Y con esto asegurarme una elevada dureza en la superficie, manteniendo ese núcleo dúctil y tenaz. ¿Y por qué mantengo ese núcleo dúctil y tenaz? ¿Alguien me podría decir por qué? Si yo templo, ¿y por qué el núcleo sigue siendo dúctil y tenaz y no se endurece? ¿Se entendió la pregunta? ¿Puede repetir, profe? Bien, yo dije que incorporo carbono desde la periferia, va ingresando dentro de ese material. Entonces, ¿qué pasa? Yo, luego de haber logrado una capa superficial que por lo general no supera el milímetro, a veces es un par de décimas, ¿qué es lo que hago? Templo y hago revenido. ¿Para qué? Para que esa capa logre una dureza significativa y resista el desgaste, la fricción, la abrasión a la cual puede estar sujeto. Ahora la pregunta es, ¿por qué el resto del material, el que está dentro, sigue siendo dúctil y tenaz si yo lo estoy templando? ¿Qué habrá pasado? ¿O qué sucede?
escucho, tiren alguna idea. Bueno. ¿Hay alguien todavía o se fueron ya? ¿Están, chicos? Bueno, Si les da vergüenza y quieren mandar la respuesta por chat, yo los leo. no hay problema. O sea, se pueden equivocar, chicos, nadie se va a enojar ni se les va a reír. Están aprendiendo, o sea, tienen una idea. Hay algo que pasó de lo que ya vimos, de lo que tuvieron que haber estudiado. ¿Qué es lo que pasa? Que este tratamiento de cementado, yo no se lo hago a cualquier acero, sino que se lo voy a hacer a aceros que tengan como máximo 0,20% de carbono. Si ustedes recuerdan, para esos porcentajes de carbono, por más que yo calentara, austenizara y enfriara rápidamente, ¿qué pasaba? La cantidad de carbono que tenían era realmente tan baja que, si bien producía una distorsión, pues enfriamiento rápido del retículo, esa distorsión era muy baja y no se traduce en ¿qué? En un aumento significativo de dureza. Entonces, esos aceros que tienen menos de 0,20% de carbono, se dice que no templan. ¿Por qué? Y porque esa distorsión es poco significativa, no se transforma en un tetraedro de cuerpo centrado, sino que consigue la gran mayoría transformarse en BCC. Y entonces, evidentemente, la dureza y la resistencia prácticamente sigue manteniéndose exactamente igual. Entonces se dice que ese material no adquiere dureza por temple. Entonces, bueno, yo tengo muchas veces, necesito materiales como en el caso de un engranaje, alguna leva quizás, algún eje. Necesito que tenga una dureza relativamente elevada en la superficie, pero que tengan un núcleo que sea así dúctil, tenaz, que pueda soportar esos esfuerzos. Y bueno, entonces aparece este tratamiento térmico, que es aplicado básicamente a estos aceros al carbono de hasta 0,20 y también a algunos aceros aliados, que también el porcentaje de carbono no supera el 0,20%, como ser, qué sé yo, aceros al níquel, aceros al cromoníquel, aceros al molibdeno cromoníquel, por ejemplo, que son aceros que muchas veces se emplean para la cementación. Entonces, como les decía, es un tratamiento térmico, termoquímico, como les dije acá, aplicable a los aceros, 0,10, 0,20% de carbono. Puede ser también aceros, como ya les dije, el cromoníquel, la serie 3000, puede ser aceros al molibdeno, al cromoníquel molibdeno de la serie 4300, que son aptos para el cementado, pero siempre con porcentajes de carbono que no superen el 0,20%. El elemento que aporta el carbono, bueno, puede ser de origen sólido, puede ser gaseoso, puede ser líquido, puede ser algo mixto. Y este es un tratamiento en el cual yo necesito mantener estas piezas que quiero cementar con este agente cementante o carburante a una temperatura de alrededor de los 850 hasta los 900 grados.
O sea, necesito que la estructura esté en la fase austenita, de forma tal de que puede incorporarle carbono. ¿Por qué? Porque si está en la fase ferrita, recuerden que prácticamente no podía incorporarle carbono. ¿Por qué? Porque la cantidad de carbono que podía disolver era muy poca. Entonces, tengo que elevar, de acuerdo al porcentaje, entre 850 y 900 grados, de forma tal de asegurarme de que ya tenga la fase austenítica. Y entonces, esta sí va a incorporar dentro de su estructura carbono, porque si ustedes recuerdan, puede incorporar hasta casi 2,1% de carbono. En esas condiciones, bueno, va a ir penetrando por difusión el carbono desde el exterior hacia el interior y va a ir aumentando más o menos entre 0,1 a 0,2 milímetros por hora de tratamiento. Cuando se obtiene el espesor deseado, que por lo general no supera el milímetro, porque si no el tratamiento se hace muy largo, ¿qué se hace? Se lo enfría, o sea, se lo saca de este tratamiento, se lo enfría al aire libre de forma tal de afinar el tamaño de grano, o sea, hacer lo que sería un normalizado, luego se lo calienta y se lo templa, se lo enfría en agua y luego se le hace un revenido. Y con esto se logra una muy buena dureza superficial, manteniendo la tenacidad de ese núcleo, que por el porcentaje de carbono que tiene, ese calentamiento y enfriamiento, ese enfriamiento rápido no le va a producir ninguna modificación, ninguna alteración en sus propiedades. Bien, acá tenemos un ciclo de tratamiento. O sea, el ciclo es calentar, acá calientan hasta aproximadamente 940 grados, lo mantienen 2 horas y media, luego bajan la temperatura hasta 840 grados, luego lo colocan esto en un tanque de aceite, o sea, lo están templando, y luego le hacen el revenido. Este tratamiento es un tratamiento que es un poquito, no está del todo bien. ¿Por qué? Y porque acá, en estas 2 horas, dijimos que a esa temperatura lo que vamos a tener es austenita. La austenita, manteniéndose a altas temperaturas, comienza a crecer el grano. Si yo ahora bajo un poco la temperatura y luego lo enfrío en un medio, puede ser aceite, en este caso dice aceite, ¿qué va a pasar? Se va a templar esa capa superficial. Pero va a ser una martencita grosera, porque parte de tamaño de grano grande. Y entonces va a tener malas propiedades, va a ser muy frágil, no va a tener buena tenacidad después del revenido. Entonces lo que se recomienda, si esto se va a hacer bien, ¿qué es? Está bien, mantenerlo ahí a las 2 horas, como dice acá, dejarlo enfriar, luego de lo saqué al aire, ¿para qué? Para que ese enfriamiento lento genere una disminución del tamaño de grano, o sea, como si yo estuviera haciendo un normalizado, de hecho es un normalizado, entonces queda un tamaño de grano uniforme, fino, luego caliento a una temperatura 20-30 grados por sobre la temperatura crítica A1, porque seguramente esa costra superficial va a tener carbono por arriba del eutectoide, y entonces, bueno, con calentar por arriba la temperatura crítica inferior a 1, suficiente, mantengo un cierto tiempo para que se homogenice, y luego sí lo enfrío en aceite, y luego le hago un revenido en función de las características que yo deseo obtener. Entonces, eso sería lo correcto de ese tratamiento. Bien, esto sería cómo se observa la micrografía. Fíjense, esto que está acá es el borde, es el exterior de la pieza. Y acá que tenemos a 940 grados durante 1 hora. Bueno, fíjense en que la estructura original es una estructura típica de un acero de bajo carbono, donde
esto blanco, el predominio de lo blanco, son granos de ferrita. Y estas lagunitas oscuras son perlita. Fíjense que los aceros de 0,10, 0,20% de carbono tienen muy poca perlita. Es esta parte. Esto sería, digamos, por decirlo así, el núcleo de esa pieza. Y acá, fíjense en que hasta esta zona, a partir de esta zona, hacia la periferia, que es donde va ingresando carbono, cómo va cambiando la estructura. Fíjense en que acá ya comienza a haber más predominio de esos manchones negros, que serían cristales de perlita, y a medida que me voy acercando a la superficie, voy pasando de un acero hipoeutectoide a ¿qué? A un acero hipereutectoide. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tengo acá? Esto que estaría acá sería la cementita en borde de grano, y todo esto serían granos de ¿qué? De perlita. O sea, perdón, vamos de vuelta. En esta, que es una hora, esto blanco que está acá es ferrita, y esto que está negro es la perlita. O sea, nos estamos acercando en esta zona a la composición del eutectoide. En este, que tenemos 2 horas, fíjense en esta región que está acá, esta región que está acá, la región que estoy marcando acá, que prácticamente es todo oscuro. Si uno lo pudiera ver con mucho aumento, esa región sería todo eutectoide, sería todo perlita. Y esto que nos estamos yendo acá, que ahora aparece blanco acá, sería un acero hipereutectoide. Y de este lado para acá sería un acero hipoeutectoide. A las 4 horas, bueno, acá tenemos el núcleo, o la base del material. Toda esta zona ya es acero hipoeutectoide, pero con mucho carbono. Fíjense en todo esto es perlita, y esto que está acá es cementita, perdón, esto es perlita y esto es perlita. A partir de acá tenemos todo eutéctico, y a partir de acá, ¿qué tenemos? Tenemos una estructura hipereutéctica, donde esto blanco ahora es la cementita, en borde de grano, y esto es la perlita. Entonces, fíjense cómo voy teniendo un degradé de composición, o sea, de tener mucho carbono en la superficie, y a medida que voy ingresando, o sea, en este sentido, va disminuyendo la cantidad de carbono. Y a partir de este punto en adelante, tengo la estructura original que tenía ese material. Entonces, bueno, voy logrando que vaya penetrando ese carbono. Quizás este espesor que tengo acá, no se crean que es muy grande, sino que esto es una micrografía que fue ampliado. Quizás esto es un par de décimas, serán 5 décimas, 1 milímetro a lo sumo, y bueno, se va teniendo este tipo de estructura. Fíjense que esto es una 0,015% de carbono. Por lo cual, evidentemente, esta que es la estructura base, fíjense que tiene muy poco de perlita y es todo prácticamente perlita. Profe, disculpe, ¿se escuchó? Sí. ¿Qué sucedería si lo dejo más tiempo que 4 horas? O sea, ¿hay un límite? Digamos que... El límite es lo económico. O sea, el límite es lo económico. O sea, y aparte, vos fijate una cosa. Primero de todo, lo económico. La medida que cada vez tiene más carbono, y el carbono ahora se tiene que mover cada vez más, y bueno, evidentemente tarda más en ir aumentando. Entonces, evidentemente, capaz vos de 1 hora a 4 lo haces rápido, pero si ahora vos querés obtener esto, capaz no te lleve de vuelta a repetir esto en cuanto a longitud. O
sea, que esto te siga avanzando para acá, y capaz no lo lográs en 4 horas, tengas que usar 10 horas. ¿Ok? Al tener cada vez más carbono, es como que el fenómeno de difusión cada vez se va haciendo se va lentificando. Entonces, bueno, evidentemente hay un tema económico. O sea, te conviene tenerlo más de 4 horas, 5, 6, 10 horas. Aparte, si vos necesitas que toda la estructura sea una estructura cementada, no tiene sentido hacer este tratamiento térmico. Por eso, ¿qué haces? Tomás un acero que tenga más porcentaje de carbono y ya está. Un acero, un 0,40, un 0,60, un acero eutectoide. Lo tenés en todo el volumen esa estructura. Y sin haber gastado tiempo ni energía en hacer este tratamiento térmico. Esto es solo cuando vos necesitas en la superficie, pero necesitas seguir manteniendo esa estructura dúctil y tenaz que tiene el núcleo. Si vos lo querés hacer avanzar, le querés dar, qué sé yo, el eje tiene 10 milímetros, vos querés que 5 milímetros o que los 10 milímetros del eje tengan esta estructura, y yo te digo que no pierdas tiempo, ni plata, ni dinero en hacerlo con un cementado. Buscate otro material, qué sé yo, un acero, un 4340, un 1050, un 1060. Buscate otro material que ya desde el vamos va a tener esa estructura. Y no necesitas hacer esto. Claro. Bueno, gracias, ¿Entiendes profe. cuál es la idea? Sí, clarísimo, profe, gracias. O sea, esto es para cuando lo que se necesita es una capa fina, que es la que va a absorber ese desgaste, esa fricción. Nada más, el diente del engranaje, una leva que está en contacto. Entonces, esos productos son los que necesitan tener la superficie realmente dura. Pero el núcleo tiene que seguir siendo tenaz. ¿Para qué? Para poder soportar los impactos del contacto. Entonces, bueno, evidentemente, se hace para eso. Por ejemplo, Profe. otro ejemplo, uno de estos que, ¿cómo se llama? Para trabajar la madera, un formón. Los formones también están hechos en acero de muy bajo tenor de carbono. ¿Y qué hace? Se le hace un cementado superficial, ¿para qué? Para que tengan solo en la capa superficial un par de décimas de milímetro con una característica que sea o hipereutéctica o eutéctica de acero, la cual al templar adquiere una gran dureza. Entonces te queda el filo, justo donde está el filo, con esa dureza elevada. Pero después el núcleo, todo el núcleo del formol sigue siendo tenaz, resiste los golpes con los cuales vos vas a trabajar, vas a tallar la madera. ¿Sí? La consulta típicamente hablan de las décimas. No escuché, sale medio como lejos. No sé qué. Repitan la pregunta, por favor. Hola. No sé quién había preguntado, yo no escuché la pregunta. Escuché algo, No, si era, pero